Me quiero imaginar al niño que compró este cromo, el niño o la niña, como abriéndolo, cuando sacó esto, se hizo una ilusión enorme. ¿Qué les pasa? Están como deformes, ¿no? Mirad las manos, la posición que tienen. Si os digo que esto es un pie ortopédico de niño pequeñito, son como plegarias para los niños chiquititos. Nacido en 1945. Bendice a mi padre y a mi madre y bendice a todos los que yo quiero. ¡Ay, qué tiene hasta! ¿Qué tiene que ser esto para que haya puesto a grabar las dos cámaras? Esa de ahí para plano detalle y esta como principal. Se me ha ido la olla y me he gastado cerca de 300 euros en una cápsula que me envían desde Estados Unidos, una cápsula del tiempo de 1950, ni más ni menos. Cuando lo vi no sabía que existía ese tipo de cosas, nunca he hecho compras a tiendas de coleccionismo, la verdad que ni siquiera sabía que existía este tipo de cajas como misteriosas, ¿no? Concretamente esta caja la compré en Estados Unidos. Esto es muy importante y es que al ser una caja con objetos muy antiguos, sabía que si compraba esta caja por Europa o incluso en Francia, iba a haber algunos pocos, no muchos porque la mayoría ya me conocéis, pero algunos pocos que dijeran, ¡buah! Esta se ha ido cogiendo de cada abandono cositas y las ha guardado en una caja. Yo espero que lo que hay adentro se vea claramente que es de Estados Unidos. No tengo ni idea de lo que me voy a encontrar dentro. Era una caja en la que me han dicho cápsula del tiempo. Me iban a mandar aparte como 2 regalos más. Abriendo la caja está todo envuelto, pero hay 2 cosas ahí que, bueno, enseñaré más al final del vídeo porque es lo menos importante. Lo que importa es la caja. Voy a ponerme estos guantes porque me dijo que podía haber contenido oxidado en su interior. Y os voy contando que esta caja, según lo que me contó el hombre que me la vendió, se encontraba enterrada en un jardín de una casa que estaba en venta hace más de 10 años. Los propietarios que compraron esta casa, que por cierto eran familiares del hombre que me vendió esta cajita, esta cápsula, haciendo obras en el jardín para crear un cobertizo y así ampliar el espacio de la casa, se encontraron con esta cápsula del tiempo. Ellos, al no ser fan de las cosas antiguas y sabiendo que tenía un familiar que tiene una tienda de antigüedades, se la decidieron dar a él para que se sacase un dinerillo. Pero no fue hasta hace 6 meses que este hombre puso esta caja en venta de forma online. Y no fui yo hasta hace 2 meses que me encontré con esta página web y me encontré con esta cápsula del tiempo. No tenía ni idea de la existencia de este tipo de compras y la verdad que 300 euros me parece una barbaridad, pero espero que merezca la pena. Y el solo hecho de que sea como una especie de cápsula del tiempo y que él me dijo que tenía que ver, él sabe lo que hay en su interior evidentemente, y me dijo que tenía que ver con niños y que habían dejado en su día muchas cositas en esta caja, a mí me crea una intriga impresionante. Bueno, estaréis viendo en la otra cámara que tengo enfocando así en plano cenital, que tengo 2 cositas por aquí que no sé lo que son, pero él me dijo que me iba a regalar. Bueno, me dijo que eran 2, pero aquí solo veo una. Vale, sí, hay otra aquí debajo. Y esta supongo que es la caja. Que por cierto, pesa, pesa lo suyo. No sé si veis qué bien viene envuelta. No creo que así es como se la encontrase, sino que este hombre, al tener la tienda de antigüedades, pues sabe enviar las cosas, supongo, porque esto está muy nuevo. Estoy viendo que parece una caja metálica y está oxidada efectivamente. No me enrollo. He movido el plano, pero es para que la cámara de arriba enfoque bien y que esté cuadrado, porque es súper importante tanto la principal como la de arriba que grabe todo tipo de detalle. Estoy muy nerviosa, aunque no lo parezca, porque es que he estado 2 meses esperando a que llegase este momento. Venga, va, porque si no vamos a estar aquí toda la vida. Con cuidado, porque sí que es metálica, Seguramente ahora esté poniendo la cámara de arriba para que veáis bien. Estaba bien envuelta, ¡hola! ¡Buah, qué bonita! ¡Qué bonita, qué bonita! ¡Ah! ¡Dios! Mirad, ¡qué preciosidad! Y es que... ¿Qué lleva? Lleva muchas cosas porque se ve algunas que pesan... ¡Tío, qué bonita! Madre mía, lo que puede haber aquí dentro. Ahora que esté... ¿Os imagináis que tiene 3 cosas o 4? Y tan solo... me hago y todo. Y tan solo esta caja me haya valido 300 euros. Me quedaría
Hostia, no creo, porque el hombre tenía muchísimas opiniones de gente que estaba muy contenta con él, o sea que... Las marquitas que tengo aquí rojas es para que no me salga del cuadro de la cámara de arriba. No sé por dónde empezar, estoy alucinando con el tema de los detalles que hay por todas partes. Es que, fijaos, o sea, ya solo la parte de arriba... Esto es una especie de... es una tartera al final, en vez de una... más que una caja es una tartera. Tiene ahí con lo que se abría, que espero que se abra bien. Ostras, pues está bastante dura. Madre mía, es que fijaos. Está oxidado, ¿eh? Está súper oxidado el tema este de por donde se abría. A lo mejor tengo que romper y todo para poder abrirlo. Qué bonito, tío. Es que no quiero moverlo mucho porque... ¡Ah, por debajo! ¡Madre mía! Ole, y si le doy la vuelta es que a lo mejor estoy volcando. Vale, luego sigo enseñando la caja cuando haya terminado de abrirla porque... A ver si podemos... Ostras. Puedo quedar tirando, pero está durísima, fijaos. Que está súper oxidada Está súper oxidada la lengüeta. Claro, a lo mejor el hombre supo lo que había en su día hace más de 10 años cuando se la dieron y la dejó tal cual sin abrir desde entonces y se ha quedado súper oxidado porque está extendido el metal o ha dado de sí o algo, pero esto está que no se puede ni abrir. Os lo voy a enseñar a vosotros antes que... ¡Ay, que tiene hasta cromos! ¡Hala! Madre mía, que sigue habiendo cosas debajo de todo esto. ¿Cómo huele? ¡Ah! Me encanta. Huele, pues lo típico, huele a abandono puro y duro. Madre mía, pero qué cosita, por favor. Fijaos, Biblia de niños. Y mirad qué tamaño tiene. Acabo de ver algo aquí. ¡Hala! Vale, vamos a ir poco a poco. Hay tantas cosas que voy sacando una a una para ir viéndolas en detalle, lo que se guardó aquí un día. Bueno, antes de comenzar a ver lo que hay en el interior, vemos que la caja está a nombre de Sulsa, que aquí lo ponía por debajo pero no se ve ya, y tenía las típicas pegatinas que en su día a lo mejor se coleccionaban como de Snoopy, Moonraker, Snoopy, otro de Snoopy, un extraterrestre, que fijaos cómo estaba hecho. Es un muñeco realmente y estos serían unos efectos especiales increíbles en la época. Esto lleva sin abrirse, fijaos el óxido que hay por todas partes. Increíble. Vamos a ver lo que hay poco a poco. Voy a ir sacando. Lo primero de todo, tenemos aquí una muñequita. Una muñeca que, fijaos qué deterioro tiene. Cómo está por dentro. Tenía la falda como antiguamente, 2 capas. ¡Wow, tío! Fijaos. 2 capitas, están ya deshilachadas. Y increíble. Tenía medias también, ¿eh? Ojo que tenía calcetines. Vemos que tenían calcetines y estaba hecho a base de hilos. ¿Veis? Tenían hilos que están ya dados de sí. Ya está, que no, está la muñeca que ni se tiene. Lo único que creo que el traje se lo hicieron a medida en su día. Bueno, a medida, que al final solo lleva aquí un poquito de hilo y por aquí está cosido las 2 partes. O sea que seguramente a este muñequito le tenían mucho cariño por algo en especial y lo guardaron allí por algún motivo. Y jolín, es que qué bonito que ahora esté aquí entre mis manos. Vamos a seguir. No voy a mirar lo que voy a coger, pero es que está en el... No me había fijado que está envuelto. Un reloj de cowboy. ¿Cómo no tenía que ser esto de Estados Unidos? Un reloj de cowboy en su mismo paquete de venta, cuando se vendía en la tienda tal cual. Me da pena hasta abrirlo, ¿eh? Está como nuevo por dentro, pero fíjate que lo guardaron como oro en paño. Seguramente sería un regalo que le hicieron. Estaba hecho de cuero, la cinta, la correa. Venga, vamos a abrirlo. Fijaos que pone Japan. Está cuarteado. La correa del reloj está ya cuarteada. Y pone Cowboy Watch. Mirad qué simple, ¿eh? Era muy simple. Y marca las 4 menos 20. Se lo regalaría en algún momento. Fijaos qué limpito está, ¿eh? Claro, de estar ahí en la fundita. Bueno, esto es lo que es. Esto sé lo que es, la que he cogido antes, la Biblia de niños. Lo siguiente que he sacado ha sido esta Biblia. Es impresionante. Son como plegarias
para los niños chiquititos, vienen hasta dibujos. Bless my father, bendice a mi padre y a mi madre y bendice a todos los que yo quiero. En la Biblia se puede leer que fijaos qué tamaño tiene. Nacido en 1945, escrito con letra de niño pequeñito. Es brutal. O sea, es una Biblia para niños pequeños. Y digo yo que en algún momento los niños o la niña que dejó esto aquí fue pues también de recuerdo. De decir, yo esto lo estuve estudiando en su día y ha crecido y lo dejó en la cápsula. Vamos a seguir porque si no se me va a echar el tiempo encima y va a ser súper largo. Acabo de ver una cosa también de tienda. ¡Wow! 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 Fijaos. Brutal. Esto es tal cual, según lo compraron o según se lo regalaron, se quedó aquí. Hecho en 1970. Ah, este es bastante más moderno dentro de lo que cabe de las cositas que me han dicho que eran de 1950 a 1960. Y es un set de azafata que vamos a abrir también para que lo veáis. Da penita, pero fijaos, valía 49 centavos en su día. ¡Ay, esto es un ¡Jo, cómo pesa! Es un imperdible, mirad. Y aquí viene pues como un imperdible. Mira, por cierto, me lo voy a poner. ¡Ostras! También viene un anillito, también con la marca del avión. Fijaos qué tamaño tiene también, que era chiquitito. Aunque yo como tengo los dedos pequeños, seguramente sí, me entra súper bien. De hecho me entra en todos. Me entran todos los dedos. En el pulgar a lo mejor no. No, mira, en el pulgar no. Pero aquí en todos los dedos me entra. Y luego viene una pulserita que aquí no pone... Ah, sí pone algo. No sé si se podrá ver, pero pone Klingman & Sons. O sea, supongo que es un apellido e hijos pone. USA. Fijaos lo que os digo, que el tamaño también de la muñequita es súper pequeño, está hecha para niñas, para que se sintieran azafatas de vuelo. Estos muñequitos que vienen aquí... Vale, estos muñequitos son como súper macabros, o sea, ¿qué les pasa? Están como deformes, ¿no? Mirad las manos, la posición que tienen. Están como así. Y también parece casero el tema de la camiseta. Se puede ver incluso aquí por dentro de qué están hechos, o sea que se pueden... Son de los que se pueden mover y poner como tú quieras. Por ejemplo, en el librito, si lo queremos... Fijaos qué pequeños que son. Que si lo queremos poner en el librito, sentado, se puede sentar. Y doblar las rodillas. Por aquí se ha salido un alambre. Vale, está hecho con alambres, mirad. El alambre por ahí que se ha salido. La posición es súper extraña, ¿eh? De los dos. Y la ropita seguramente sea también hecha por los niños, porque veis que está como súper rota, o bueno, a lo mejor antiguamente, pero esto es antiguo de verdad, antiguo, antiguo. Seguimos. ¿Qué es esto, tío? ¿Qué es? No sé. Vale, aquí tenemos una postal escrita de Miami Beach. Y viene la dirección y todo. Ohio, USA. Pues oye, a lo mejor sigue existiendo una casa ahí. Estaría guay enviársela. Después de... ¡Oh! Es de 1950. Mirad, 1950. Vale, esto es precioso, fijaos. Ahí viene el sello. Aquí también otro sello. United States. Otro más. Red Cross. ¡Ah! Encima fueron voluntarios y a lo mejor donaron algo para la Cruz Roja, porque esto es como recaudación para la Cruz Roja. Y damos la vuelta. ¡Wow! ¡Wow! Y aquí venía escrito... Espera, porque pone: por favor, dame amor, tu Uncle Jack Rose. No sé si es Uncle, que sería tío, pero yo creo que no pone Uncle. Tu no sé qué, Jack Rose. Mary y familia, estoy pensando mucho en ti. Muchas gracias por tu hospitalidad, por tu mejor hospitalidad. Tú eres muy afortunada. ¿Y por qué? No sé si pone locker, no sé si esto es lock. Es que no sé si significa, o sea, si pone looker o qué pone. Y dice, y love you, te quiero. Tu sweet o sweetie, no sé qué pone, sería tu dulce Harry Way o algo así. Y entonces le puso aquí
¡Hala! Una serie de fotos. ¡Ah! Vale. ¡Guau! ¡Ostras! Es que, chicos, es que esto es historia, ¿eh? Fijaos, Miami Beach. Todas las... Pues esto seguramente que si ahora vas... Si algún día voy a Miami, prometo que me voy a ir a estos sitios a hacer una foto para ver cómo está ahora. Porque son dibujos de cómo supongo que estaría en 1950. Habrá cambiado muchísimo todas las fotos que venían. Ostras. Y luego das la vuelta y siguen habiendo más. Mirad, aquí está. Aquí pone un hombre comiendo tiburón en Miami, Florida. Ostras, es que esto es una locura. Qué bonito, tío. Vale, vamos a seguir, que si no me... Ah, madre mía. Primero esto y luego viene lo gordo, porque hay una cosa ahí que estoy alucinando. Vale, esto es un libro 1950... Vale, perdón, que lo estoy poniendo al revés aquí. 1950 New Car Show. O sea, un show de coches. Horses Car 1950. ¡Buah! Que es una... Es una revista de coches. Que viene aquí con nombre. Es una revista de coches desde 1902. Bueno, aquí me podría tirar... Esto daría para un vídeo simplemente si me pongo a ver todo. Fijaros, left text, dónde los vendían. El modelo en la fotografía del coche que se vendía. First police... Ah, mira. El primer coche que se usó como para la policía. Y aquí están los policías. ¡Hala! Pero wow. Hanson. Te vienen ahí las fotos, madre mía. Esto es, fíjate. ¿Dónde puedes comprar uno de estos coches de motor o vehículos a motor? En San Luis. Y te vienen aquí todo el listado de los sitios donde tú podías irte a comprar. Este se creó en 1898 este vehículo. O esta tienda, San Luis Gasoline Engine. No. Una máquina para el coche, supongo, el motor de gasolina. De 1898. O sea, esta revista, esto es historia, pero vamos, esto se merece... Es que no quiero hacer el vídeo muy largo, pero esto se merece mucho más tiempo y verlo detenidamente. ¿Qué de historia hay aquí? Vale, lo que he visto. Es que espérate. ¡Hola! ¡Hola! ¿Qué? Mira, puedo sacar... ¡Hala! Si pudierais elegir... Es que voy a sacar una cosa que es muy fuerte. Estoy flipando, ¿vale? Pesa muchísimo. Estoy alucinando, os juro que me ha entrado un escalofrío al verlo. Hostia, tío. Vale, si os digo que esto es un pie ortopédico de niño pequeñito, fijaos por dónde se metía los enganches, supongo. También estoy pensando que también puede ser la típica plantilla que se usaba para hacer zapatos. No estoy segura, pero es que fijaos que aquí tiene como muchos puntitos que pueden ser de haber confeccionado el zapato de piel sobre esta resina, que es el zapato. Pueden ser estas dos cosas. Si vosotros sabéis... Ah, bueno, pone aquí Belcher Vulcan. Lo voy a buscar a ver qué es lo que es. Y aquí tiene... O es de uso, de haberse usado mucho, o es que realmente... Fijaos, viene aquí hasta el tamaño. A lo mejor lo que os digo, era para hacer zapatos, tamaño niño pequeñito y para tener el modelo. Seguro, ¿eh? Yo creo que ya estoy convencida por haber visto esto y el tema de los tamaños aquí. Mirad el polvo que tiene entre medias. Y pensar que esto también se guardó en la cápsula del tiempo por algún motivo, ¿no? Todo tiene su historia. Cómo me gustaría, os lo juro, tocar y saber qué es lo que pasó. Hola, es que había una muñeca aquí dada la vuelta, la he visto tal que así. Vais a alucinar cuando la dé la vuelta. O sea, la cara es real. De hecho, he visto, bueno, está bastante limpia, aunque tiene aquí el pelo. No sé si lo veis. Vale, mirad. ¿La conocéis de alguna serie o algo? Porque yo no tengo ni idea, pero esta cara, ¿por qué? ¿Por qué está maltratada? O sea, ¿por qué tiene golpes en la cara? Ostras, y la blusa está súper sucia, como podéis ver. Ah, lleva botones. Ostras. Tiene una cosa rara pegajosa encima en sus pechos, como marcas por aquí pegajosas.
no quiero saber de qué, la verdad. Voy a volverla a tapar. Y luego lo de la cara, el tema de la cara, no sé, me parece bastante curiosa. Viene enganchada aquí, súper bien. Ostras, la desnudamos. Es un poco macabro desnudarla. Es que quiero saber qué es lo que... A ver. Vale, vamos a proceder a desnudarla un poquito. Si sois igual de curiosos que yo simplemente es por ver cómo está hecha y si tiene manchas o yo qué sé, qué me voy a encontrar. Bueno, no. ¡Ah, sí! Tiene ¡Mirad! Tiene marcas por aquí. Yo no sé de qué. Bueno, a ver. Yo qué es. ¡Ostras! Tiene cosas por ahí. La voy a volver a tapar. Esto es muy perturbador, en serio. Pero ¿por qué con esta cara tiene cosas ahí en el cuerpo? ¿Qué es esto de las manos? Ah, vale, porque era de estas que se podía mover así el brazo, ¿no? Y doblar. Sí, vale, se podía doblar el brazo. ¿Veis? Hacer algo así. Y por eso tiene aquí los alambres. Pero sinceramente la cara no la entiendo del todo. ¿Por qué tiene esta cara? Porque estaba ahí guardada como si fuera algo súper prestigioso. Y el pelo, como os digo, está manchado de una cosa ahí que se ha pegado. No sé. No vamos a pensar en qué puede ser esto. Y vamos a dejar a la muñeca descansar tranquila, que se lo merece. ¡Qué fuerte! Vale, quedan... ¿Qué es esto? ¡Hola! ¿Pero qué es? Supongo. Ostras. Where's what inside? Esto venía tal que así. Y esto es un cromo. United States pone una fotografía como esta de un avión de guerra o de lucha de varios países alrededor del mundo. Están incluidos en algunos de los paquetes de Cracker Jack. La serie contiene 12 diferentes tipos de aviones de Estados Unidos, de Inglaterra, de China, Turquía, Brasil, Yugoslavia, España y Japón. Y este es el 6 de 12, que es de Estados Unidos. Y entonces esto era un coleccionable. Esto era un coleccionable que venía aquí. ¡Ostras, tío! ¿No se sabe el año? No se sabe el año, ¿no? Yo me imagino que esto se vendría tal que así. Entonces me quiero imaginar al niño que compró este cromo, el niño o la niña, como abriéndolo, cuando sacó esto, se hizo una ilusión enorme de ¡ah, me ha tocado Estados Unidos! Porque era su país. Y había 12 países. Y fijaos ya, ni siquiera pega la bolsita en la que entraba el cromo. Bueno, vamos a seguir porque queda ya poquito, estamos en la recta final. Estoy dejando para el final algo que hay bastante grande que no tengo ni idea de lo que es. Y aquí hay, os lo voy a poner aquí para que lo veáis bien, son como de metal, parece. Cositas para hacer collares, un cartel de slow que es lento, una bolsita típica de estas de dibujos animados que pone el símbolo del dólar y un saxofón. Pues seguramente esta tontería que vemos aquí significó bastante para la persona que lo dejó en su día en esta cajita como de recuerdo, ¿no? Bueno, vamos con el último producto, que ya puedo poner aquí la cajita para que lo veáis porque no queda nada más. ¡Oh! ¡Un bichito americano! ¿Me ha parecido ver? No. No, imaginaciones mías. De hecho, no creo que siguiera con vida después de 2 meses de viaje. Vale, creo que esto es una baraja de cartas, una baraja de cromos o algo. Bizarre humano. ¡Oh! Han merecido la pena los 300 euros. O sea, ya, si esto es cierto, anomalías humanas. Pensaba que era una baraja, un juego o algo, pero pone aquí. Lo voy a poner para que lo veáis aquí. Anomalías humanas, hermanos siameses, gigantes y cabezudos, esqueletos humanos, huesos de cristal, a lo mejor, no sé lo que es Wonders. Hermanos parásito y mucho más. No me lo puedo creer. Pues, estoy nerviosa. Si está aquí Jesús y ve esto, le da un algo. Os lo juro que ya con esto mereció la pena la compra. Madre mía, que está entero, que está entero, que está entero. Y está como nuevo. ¡Oh! No puede ser cierto esto. Yo lo siento mucho, pero esto necesita un vídeo aparte porque es muchísima historia detrás de cada imagen. Por ejemplo, aquí tenemos una niña con piernas. Detrás de cada imagen hay una historia contada. Aquí le llaman, madre mía, el niño pinza. Es que
No, en serio, me río, pero esto es muy grave porque hubo una época en la que la gente... Fijaos. Gente, esto es una locura. Esto creo que ahora mismo de coleccionismo no sé lo que puede valer, pero esto es una locura. Hubo una época en la que este tipo de personas se exhibían como si fueran, pues eso, carne de cañón por un espectáculo, y creo que este se merece un vídeo aparte porque si no me iba a tirar este vídeo, iba a ser súper largo. Pero esto es impresionante, estoy alucinando con la cantidad, es que hay muchísimas fotografías. No me esperaba esto para nada. Esto ya, os lo digo, ha merecido la pena. Por cierto, tenemos aquí lo que me ha regalado el hombre, que bueno, también lo voy a dejar para... Lo voy a dejar también para el próximo vídeo porque si no... Pero no tengo ni idea de lo que es, os voy a enseñar un poco. Un candado. Y está como se vendía también, no tengo ni idea de lo que es esto. Y luego una caja debajo con... no sé qué. Vale, una especie de libro. Aquí dentro viene un libro, no sé si lo veis. Pero esto lo vamos a dejar para la segunda parte. Me quiso regalar estas dos cosas, no sé a cuenta de qué y por qué. Bueno, supongo que porque me gasté bastante dinero. Apoyad el vídeo y cuanto antes tendréis la segunda parte. De verdad que a mí este tipo de sección me encanta. Ojalá funcionase y pudiese hacer más vídeos como este abriendo cosas diferentes porque es una maravilla. Si vosotros queréis, nos vemos en un próximo vídeo.